1 de junio. Mi buen Makar Alexeyevich, quisiera poder hacer algo para expresarle a usted mi gratitud por sus desvelos y por el sacrificio que por mí se impone. Así que he decidido sacar de mi cómoda ese viejo cuadernito que adjunto le envío. Empecé a apuntar en él mis impresiones cuando aún me sonreía la vida. Me ha manifestado usted tantas veces deseos de conocer mi pasado, y tanto me ha rogado que le hablase de mi mamá, de Prokofsky, de mi estancia en la casa de Ana Fyodorovna, y le refiriese mis recientes desdichas, y con tanta vehemencia expresaba usted el deseo de leer este cuadernito, a cuyas páginas he confiado parte de mi vida, que creo proporcionarle a usted una alegría enviándoselo. A mí, en cambio, me ha dado mucha pena repasar ahora sus páginas. Me parece que, a partir del momento en que escribí en él la última línea, me he vuelto otro tanto vieja de lo que era entonces, es decir, 2 veces vieja. Todas esas notas las ha ido escribiendo en épocas distintas. Que siga usted bien, Makar Alexeyevich. A mí ahora me suelen acometer con frecuencia arrechuchos de tedio horribles y por las noches me atormentan los insomnios. ¡Qué convalecencia tan aburrida! V.D. 1. Tenía yo 14 años cuando murió mi padre. Fue mi infancia la época más feliz de mi vida. No la pasé aquí, sino allá, lejos, en la provincia, en el campo. Mi padre era el administrador de una gran finca, propiedad del príncipe P. Y allí vivíamos nosotros, tranquilos, solos y felices. Yo era lo que se dice una salvaje, pues no hacía otra cosa en todo el día que corretear de acá para allá por el campo y el bosque, o donde se me antojaba, porque nadie se cuidaba de mí. Mi padre estaba siempre ocupado. Mi madre tenía harto que hacer con las faenas de la casa. No me mandaban a la escuela, de lo que me alegraba no poco. Así que desde por la mañana temprano ya estaba yo enredando al borde del gran estanque, o en el bosque, o en la pradera con los guadañadores, según me daba. ¿Qué me importaba a mí que picase el sol? Que yo misma no supiese dónde me encontraba, ni cómo habría de alegrármelas para volver, ni que las zarzas me pinchasen y me desgarrase los vestidos. ¿Qué me importaba a mí que en casa estuviesen con cuidado? Creía yo que siempre había de ser igualmente feliz, aunque nos pasásemos la vida entera en el campo. Desgraciadamente, tenía yo ya que despedirme de aquella libre vida rústica y desprenderme de todos aquellos parajes familiares. Tendría yo apenas 12 años cuando nos trasladamos a San Petersburgo. ¡Ah! Y cuánta pena me costó arrancarme de ahí. Y cómo lloraba yo al tener que abandonar todo cuanto amara. Aún recuerdo cómo me abrazaba convulsivamente a mi padre, y con lágrimas en los ojos le rogaba que por lo menos me dejase estar todavía un poquito en la finca, y cómo lloraba mi madre. Decía mi madre que era necesario partir, que así lo reclamaban las circunstancias. Era que el príncipe P. había muerto, y sus herederos habían prescindido de los servicios de mi padre. Así que nos trasladamos a San Petersburgo, donde residían algunos individuos que le debían dinero a papá, el cual quería solventar por sí mismo sus asuntos. Todo esto lo supe por mi madre. Ya allí alquilamos en el lado petersburgués un piso, donde vivimos hasta la muerte de mi padre. Qué duro se me hizo acostumbrarme a la nueva vida. Llegamos a San Petersburgo en el otoño. Habíamos abandonado la finca en un día de sol, claro, diáfano y tibio. En los campos estaban terminando las últimas faenas. Ya el trigo estaba hacinado en las eras, en los altos almiares, en torno a los que revoloteaban inquietas bandadas enteras de trinadores pajarillos. Qué alegre y claro relucía todo. Pero al llegar a la ciudad nos encontramos, en vez de eso, con lluvia, frío otoñal, mal tiempo y barro,
amén de muchos seres desconocidos que tenían todos ellos una traza hostil, malhumorada y maligna. Nosotros nos instalamos lo mejor que pudimos. Cuánto ajetreo nos costó el tener por fin una casa arreglada. Mi padre estaba casi todo el día en la calle y mi madre andaba siempre atareada, de suerte que entrambos se olvidaban por completo de mí. Qué triste despertar, el del primer día que amanecimos en la nueva casa. Delante de nuestras ventanas teníamos una cerca amarilla. En la calle no se veía sino fango. Solo pasaban algunos transeúntes, todos muy arrebujados en sus ropas y bufandas y todos con aspecto de estarse helando. En torno a nosotros, en la casa, solo había pena y tedio insoportables. No teníamos en la ciudad pariente ni conocido alguno. A Ana Fidorovna había dejado mi padre de tratarla. Le debía una cantidad. Venían, sin embargo, a vernos personas que tenían que tratar con mi padre de negocios. Por lo general, entre él y sus visitantes se armaban discusiones y se oían desde fuera gritos y alboroto. Y cuando aquellos se iban, mi padre se quedaba siempre triste y de mal talante. Horas enteras estaba dando vueltas arriba y abajo por la habitación, fruncido el ceño y sin hablar palabra. Tampoco mamá se atrevía entonces a despegar los labios y guardaba silencio. Y yo me acurrucaba en un rincón con un libro en la mano y no me atrevía a moverme. A los 3 días de nuestra llegada a San Petersburgo me pusieron en una pensión. Qué tristeza lo primero, entre tantas caras desconocidas. Era todo tan seco, tan despegado, tan hostil y tan poco atrayente. Las profesoras regañaban, las compañeras hacían burla y yo estaba tan encogida. Qué rigor tan pedantesco aquel. Todo había de hacerse a horas determinadas y con toda puntualidad. Las comidas en la mesa redonda, las lecciones tan aburridas. Al principio andaba yo siempre desalada. Ni dormir siquiera podía. Cuántas noches largas y tediosas y frías me las pasé en claro, llorando hasta el amanecer. Por las tardes, cuando las otras niñas estaban estudiando o repasando sus lecciones, yo me estaba muy quietecita, con el libro delante, y no me atrevía a moverme. Pero mi pensamiento volaba hacia mi casa, me acordaba de mis padres y de mi buena y vieja nodriza y de sus cuentos. Oh, y qué nostalgia se apoderaba de mí entonces. Me acordaba con toda claridad del objeto más nimio de la casa, y aun hoy mismo lo recuerdo todo con un placer especial, doloroso. Y así me estaba, piensa que te piensa. Qué bien, qué gusto encontrarme ahora en casa. Ahora estaría yo sentadita en el comedero, junto a la mesa, sobre la que borbotea el samovar, y alrededor de la cual están sentados también mis padres. Qué calorcito se siente, y qué a gusto, y con qué comodidad se está allí. Cómo me gustaría, pensaba yo, abrazar ahora a mi mamaíta, fuerte, muy fuerte, con mucho cariño. Y seguía pensando luego, hasta que la nostalgia me hacía llorar, quedito, y me sorbía las lágrimas. Pero la lección no me entraba en la cabeza. Pero no se puede tampoco dejar la lección para el día siguiente. Toda la noche te la pasas pensando en el profesor, en la madame y las compañeras de clase. Toda la noche te la pasas soñando que estás aprendiéndote la lección, que el otro día, naturalmente, no sabes. Y no tienes más remedio que arrodillarte en un rincón y quedarte sin comida. Yo estaba, pues, siempre tristona y mustia. Las otras chicas se reían de mí, me hacían burla, me distraían cuando estaba estudiando, me tiraban pellizcos cuando en filas de 2, en fondo, nos dirigíamos al refectorio o se quejaban de mí a la profesora. Pero qué felicidad cuando la tarde de sol venía a buscarme mi buena nodriza. Cómo me abrazaba a ella,
sin resolverme a soltar, de puro contenta, a mi buena viejecita. Luego se ponía ella a vestirme, siempre muy calentita, como ella decía, en tanto me envolvía en pañuelos la cabeza. Pero ya en el camino nunca podía seguirme el paso, iba yo tan ligera, y yo no podía tampoco andar tan despacio como ella. En todo el trayecto no paraba yo de parlotear y de contarle cosas. Toda loca de alborozo. Entraba luego en casa y me echaba en brazos de mis padres, cual si hiciese 9 años que no nos veíamos. Luego empezaban los cuentos y preguntas, y yo soltaba el trapo a reír y me ponía a corretear por toda la casa y a festejar y darle todo la bienvenida. Papá procedía después a hacerme preguntas más serias, acerca de los profesores, de las matemáticas, el francés y la gramática de Lomón. Y todos estábamos la mar de contentos y cordiales y parlanchines. Hoy mismo gozo recordando simplemente aquellas horas. Yo hice los mayores esfuerzos para aprenderme bien las lecciones, con el fin de darle una alegría a mi pobre padre. Veía yo con toda claridad que él se desvivía por mí. No obstante las preocupaciones cada vez más graves que lo atormentaban. De día en día se volvía más triste, malhumorado y colérico. Su carácter había cambiado de un modo desfavorable. Nada le salía bien, todo se le frustraba, y las deudas iban aumentando de un modo espantoso. Mi madre no se atrevía a llorar, ni siquiera a dejar escapar una palabra de queja, pues con eso irritaba más aún a mi padre. Volvióse la pobre enfermiza y endeblucha y empezó a toser de una manera inquietante. Cuando yo volvía de la pensión, solo encontraba en casa caras tristes. Mi madre se sorbía en secreto sus lágrimas y mi padre se encolerizaba. Venían luego las quejas y los reproches. Mi presencia no le causaba a mi padre ninguna alegría, consuelo alguno, y sin embargo, él no perdonaba sacrificio por mí. Pero yo sigo sin entender ni una palabra de francés. En resumen, que yo tenía la culpa de todo, de todos sus fracasos, de toda su desdicha. Las únicas responsables éramos mamá y yo. Pero ¿cómo era posible atormentar más todavía a la pobre mamá? Al verla, parecía que se me iba a saltar el corazón. Tenía las mejillas chupadas, los ojos hundidos en las cuencas, todo el aspecto de una tísica. A mí se dirigían los más graves reproches. Por lo general empezaba mi padre quejándose de alguna nimiedad, y luego se desbocaba hasta decir cosas que solo Dios sabe. Yo muchas veces me quedaba sin entender una palabra de lo que decía. Que no soltaba aquella boca. Que si la lengua francesa, que si yo era una imbécil y la profesora de la pensión otra idiota, que no se cuidaba en modo alguno de nuestra educación. Luego, que no podía encontrar ningún empleo, que la gramática de Lomón no valía nada, que la de Sapolsky era mucho mejor, que se estaba gastando en mí mucho dinero sin objeto ni utilidad, que yo era una chica aturdida y sin pizca de corazón. En una palabra, que yo, pobre de mí, me tomaba la mar de trabajo para aprenderme palabras y términos franceses, y sin embargo tenía la culpa de todo, y había de cargar con todos los regaños. Pero mi padre no procedía así porque no nos quisiera, pues al contrario, nos tenía un cariño desmedido, solo que tenía ese carácter. O mejor dicho, eran los disgustos, los desengaños y los fracasos los que le habían agriado su carácter, que al principio no podía ser mejor. Se había vuelto ahora desconfiado, solía con frecuencia llenarse de amargura, hasta rayar en la desesperación. Empezó a descuidar su salud, hasta que un día cogió un enfriamiento y murió, después de haber guardado cama unos días, de un modo tan repentino e inesperado, que tardamos muchos días en hacernos a la realidad. Aquel golpe nos dejó aturdidas. Mamá parecía como alelada, y yo, al principio, temí por su juicio. Pero apenas hubo muerto mi padre, cuando se presentaron los acreedores a bandadas en nuestra casa. Nosotras les entregamos cuanto teníamos.
Tuvimos que vender también nuestra casita del lado peterburgués, que a poco de nuestra llegada, al medio año, había adquirido papá. No sé qué sería de lo demás, pero es el caso que hubimos de encontrarnos sin cobijo, sin dinero, desvalidas y faltas de todo recurso. Mamá estaba enferma. Tenía una fiebre lenta que la iba consumiendo. No sabíamos procurarnos recursos, así que estábamos resignadas a perecer. Yo acababa de cumplir 14 años. Entonces fue cuando por primera vez hubo de visitarnos Ana Fiodorovna. Se hizo pasar ante nosotras por una propietaria y nos aseguró ser nuestra parienta cercana. Pero mamá decía que sí era cierto que estaba emparentada con nosotros, pero que el tal parentesco era muy lejano. En vida de papá jamás aportó por nuestra casa. Ahora se nos presentaba con lágrimas en los ojos y nos ponderaba la parte que tomaba de nuestro lado. Mostraba compadecernos mucho por nuestra desgracia, pero dejaba entender que, de todos nuestros sinsabores, tenía papá la culpa por haber querido encumbrarse demasiado y contado en demasía con sus propias fuerzas. Manifestó además, a fuer de única parienta, el deseo de tratarnos con más intimidad y nos propuso olvidáramos lo pasado. Al replicarle a esto mamá que ella no le había tenido nunca rencor, echóse a llorar con emoción ruidosa. Llevóse a mamá a la iglesia y encargó una misa de requiem para el querido muerto, que así llamó de pronto a nuestro padre. Luego hizo pomposamente las paces con mamá. Después, tras muchos preámbulos y observaciones, y luego que nos hubo hecho ver con toda claridad lo desesperado de nuestra situación, y ponderarnos nuestra falta absoluta de recursos, de protección y amparo, nos instó a compartir con ella su techo, según decía. Mamá diole las gracias por su ofrecimiento, pero durante mucho tiempo no acabó de decidirse a aceptarlo, hasta que, visto que no nos quedaba otro remedio, tuvo que revolverse a escribir a Ana Fiodorovna, participándole que aceptaba su ofrecimiento, agradecida. Que claramente recuerdo todavía aquella mañana en que nos trasladamos del lado peterburgués a la otra parte de la población, al Vasili Ostrov. Hacía una clara, seca y fría mañana de otoño. Mamá lloraba y yo estaba muy triste. Parecíame cual si una vaga congoja me oprimiese el pecho. Eran unos tiempos difíciles. 2. Al principio, cuando aún no nos habíamos instalado del todo, experimentábamos mamá y yo cierta tristeza en casa de Ana Fiodorovna. Esa tristeza que se suele sentir cuando nos encontramos frente a algo no muy seguro. Ana Fiodorovna vivía en casa propia, en la sexta línea. Toda la casa solo tenía, por junto, 5 cuartos habitables. Ana Fiodorovna ocupaba 3 de ellos en unión de mi prima Sasha, a la cual, como una pobre huérfana, había recogido y criado. En la cuarta habitación nos instalamos nosotras, y en la quinta, que estaba contigua a la nuestra, se alojaba un pobre estudiante. Pokrovsky, el único que pagaba alquiler por la vivienda. Ana Fiodorovna vivía muy bien, mucho mejor de lo que habría parecido posible, pero las fuentes de sus ingresos eran tan enigmáticas como sus ocupaciones, y sin embargo siempre tenía algo que hacer. Siempre iba de acá para allá y salía y entraba en la casa muchas veces al día. Pero no era posible formarse la menor idea de a dónde iba ni de lo que hacía fuera de casa. Tenía relaciones con muchas y muy diversas personas. A toda hora venía gente a visitarla, y siempre para hablarle de negocios, y solo un par de minutos. Mamá solía retirarse conmigo a nuestro cuarto en cuanto sonaba la campanilla. Esto enojaba mucho a Ana Fiodorovna, y continuamente estaba reprochándole a mamá lo orgullosas que éramos. No diría nada si tuviéramos algún motivo, si verdaderamente tuviéramos por qué ser orgullosas, pero en la situación en que nos encontrábamos, y por espacio de horas seguidas, continuaba en ese tono. Hasta entonces no había oído yo esos reproches, pero al oírlos ahora
Me expliqué, o mejor dicho, adiviné la causa de que mi madre resistiera al principio a aceptar la hospitalidad de Ana Fyodorovna. Es una mala mujer, la tal Ana Fyodorovna. Se complacía en atormentarnos sin tregua. Pero hoy mismo constituye para mí un enigma el por qué nos invitaría a irnos a vivir con ella. A lo primero todavía nos trataba muy bien, con mucho cariño, pero no tardó en descubrir su verdadero carácter en cuanto pudo comprobar que nos hallábamos verdaderamente desamparadas y enteramente en merced suya. Más adelante volvió a tratarme con el mimo anterior, quizá con demasiado mimo. Llegaba incluso a dirigirme necias lisonjas, pero antes tuve que aguantarla tanto como mamá. A cada paso nos estaba dirigiendo reproches y no nos hablaba de otra cosa que de los beneficios que nos hacía. Y nos presentaba a todas sus visitas como sus parientes pobres, como a una viuda y huérfana desvalidas que sólo por compasión y caridad cristiana había recogido bajo su techo y sentado a su mesa. A las horas de las comidas no quitaba ojo de cada bocado que osábamos tomar, pero tampoco cuando no comíamos o comíamos demasiado poco. Le dábamos gusto, pues entonces salí diciendo que si no nos parecía bastante buena su comida, que si le encontrábamos alguna falta, y que ella nos daba lo que tenía, y de lo mismo que comía ella. Que quizá nosotras solas pudiéramos agenciarnos algo mejor, que eso ella no lo podía saber, etcétera, etcétera. De papá estaba continuamente diciendo horrores. No podía vivir sin sacrificarlo. Afirmaba que siempre se las había dado de más noble que nadie y que ahora podía verse la verdad, pues había dejado una viuda y una huérfana, que de no haber encontrado un alma caritativa entre sus parientes, es decir, ella, habían estado expuestas a morirse de inanición en el arroyo. Y no paraba ahí la cosa. Daba más asco que pena al escucharla. Mamá se pasaba la vida en un llanto continuo. Su estado de salud empeoraba de día en día. Mustiábase a ojos vistas, pero nosotras, sin embargo, trabajábamos de la mañana a la noche. Cosíamos para afuera, lo cual no era del agrado de Ana Fyodorovna. Decía que su casa no era ningún obrador. Pero nosotras teníamos que hacernos ropa y no nos quedaba otro recurso que ganar algún dinero, aunque solo fuera, en último caso, para no carecer de todo. Así que trabajábamos con ahínco y ahorrábamos siempre con la esperanza de poder alquilar un día un cuartito para nosotras solas. Solo que de tanto trabajar hubo de agravarse mi madre. Cada día estaba más débil. La enfermedad minaba su existencia y le iba empujando sin descanso hacia la tumba. Yo lo veía, lo sentía y no podía hacer nada para evitarlo. Transcurrían los días, iguales los unos a los otros. Nosotros hacíamos una vida tan recoleta que no parecía que estuviésemos en una población tan grande. Con el tiempo se fue apaciguando Ana Fyodorovna al ver su ilimitada superioridad sobre nosotras y que no tenía nada que temer. Por lo demás, nunca nosotras le hubiéramos llevado en nada la contraria. Nuestro cuarto estaba separado de los tres que ella ocupaba por un corredor contiguo al de Prokófsky, como ya indiqué. El estudiante le enseñaba a Sasha francés y alemán, historia y geografía, es decir, todas las ciencias, como suele decir Ana Fyodorovna, y a cambio de ello le perdonaba el pago de la vivienda y la pensión. Era Sasha una chica muy lista, pero ordinaria y vehemente hasta lo repulsivo. Frisaba por entonces los 13 años. Últimamente hubo de decirle a Ana Fyodorovna a mamá que acaso fuera bueno que yo también diera clase con ella, toda vez que en el colegio no había llegado a terminar el curso. A mamá, naturalmente, le alegró mucho la proposición, de suerte que Prokófsky nos estuvo dando lección a las dos por espacio de un año entero. Era tal Prokófsky un pobre chico. Su poca salud no le permitía asistir de un modo regular a la universidad, así que no era propiamente lo que se llama, y por la fuerza de la costumbre, aún le seguimos llamando a él el estudiante. Vivía tan recogido y calladito en su cuarto que nosotras, desde el nuestro,
contiguo, no lo sentíamos. Tenía también una traza especial. Se movía y encorvaba de un modo tan torpe y hablaba de un modo tan raro que al principio no podía yo verlo sin soltar el trapo a reír. Sasha le estaba siempre jugando alguna mala pasada, y especialmente durante la lección. Pero él no le iba en zaga, en punto a violencias. Se encolerizaba a cada paso, y la menor futesa le sacaba de quicio. Se ponía a regañarnos, lanzaba gritos, y a veces se levantaba y se iba furioso, dando por terminada antes de tiempo la lección, y se encerraba en su cuarto. Pero allí, en su cuarto, se pasaba días enteros sentado, sin moverse, leyendo. Tenía muchos libros, y todos en ediciones primorosas y raras. Daba también lecciones en otras 2 casas, y se las pagaban. Pero a pesar de eso, jamás tenía dinero en el bolsillo, pues inmediatamente iba a comprar más libros. Con el tiempo le fui ya conociendo más a fondo. Era el hombre más honrado y más bueno del mundo, el mejor de los hombres que yo hasta entonces conociera. Mamá le apreciaba también mucho. Con el trato llegó a ser un amigo fiel mío y el que más cerca estaba de mi corazón. Claro que después de mamá. Al principio me asociaba yo, no obstante ser yo una mujercita, a todas las jugarretas que Sacha tramaba contra él. Y a veces nos estábamos deliberando horas enteras acerca del modo de embromarlo y poner a prueba su paciencia. Resultaba enormemente grotesco cuando se enfadaba y nosotras queríamos divertirnos a su costa. Todavía hoy me avergüenzo yo cuando le recuerdo. En una ocasión lo excitamos tanto que al pobre se le saltaron las lágrimas, y yo le oí murmurar entre dientes estas palabras: «No hay nadie más cruel que un niño». Aquello me dejó confusa. Por primera vez se despertaba en mí algo como vergüenza, pesar y compasión. Me puse encarnada hasta las orejas y casi con lágrimas en los ojos supliquéle que no tomase mal nuestras groseras bromas, pero él cerró el libro y se fue a su cuarto sin terminar la lección. Todo aquel día me estuvo atormentando el remordimiento. La idea de que nosotras, unas chicas, le hubiéramos hecho encolerizarse a él hasta derramar lágrimas se me hacía insoportable. De modo que sólo nos habían tentado sus lágrimas, que nos habíamos complacido en excitar su irritabilidad, seguramente morbosa, y habíamos conseguido, por fin, acabar con su paciencia. Habíamos obligado al pobre chico a sentir todavía más lo desdichado de su triste condición. En toda la noche no pude dormir. Cómo me torturaban los remordimientos. Dicen que las novedades alegran el ánimo, pues es todo lo contrario. No sé cómo, pero es lo cierto, que a mi pesar uniese algo de orgullo. No me avenía la idea de que él me juzgara una niña. Yo tenía ya entonces 15 años. A partir de aquel día, yo solo pensé en descubrir el modo de hacer que Prokófsky cambiase de opinión acerca de mí. Pero mi timidez venía a impedirme el poner en práctica alguno de los 1000 proyectos que se me ocurrían. No acababa de decidirme a nada, y todo se quedaba en planes y en sueños. ¿Y qué no soñaría yo, cielo santo? Pero de allí en adelante ya no volví a secundar las groseras bromas de Sasha, la cual fue también poco a poco deponiendo su ordinariez. Todo esto tuvo por consecuencia que Prokófsky no volviera a enojarse con nosotras, pero no era eso bastante compensación para mi orgullo. Quiero decir aquí unas cuantas palabras nada más acerca del hombre más raro y más digno de compasión que he conocido en mi vida. Y quiero hacerlo en este sitio, porque a partir del día referido, yo, que jamás hasta entonces me había preocupado por él en absoluto, empecé a darle cabida y grande en mis pensamientos. De cuando en cuando se presentaba en nuestra casa un hombrecillo pequeño, mal vestido y sucio, con el pelo canoso, desmañado y torpe en sus movimientos, y que, sobre todo, tenía unas trazas muy particulares. A la primera mirada podía creerse que se avergonzaba un poco de sí mismo, y como me pedía perdón por haber venido a este mundo. Por lo menos se encogía siempre, o trataba de hacerse más pequeño todavía, de reducirse a la nada,
y aquellos sus movimientos y gestos inseguros y vergonzantes infundían a quien le observaba la sospecha de si no estaría en su juicio. Siempre que venía a visitarnos, se quedaba muy plantado detrás de la mampara de cristales y no se atrevía a entrar de una vez. Cuando por pura casualidad salía alguna de nosotras, Sasha o yo, al pasillo y lo veíamos allí parado detrás de la puerta, empezaba él a hacernos visajes para llamarnos la atención. Si nosotras, mediante señas también, le dábamos a entender que podía pasar y que no había visita en casa, o le llamábamos en voz alta, cobraba ánimos y se atrevía a entrar. Abría muy despacito la mampara y penetraba en la casa sonriendo, después de lo cual se frotaba las manos y se dirigía de puntillas al cuarto de Prokófsky. Aquel viejecito era su padre. Más adelante tuve ocasión de saber la historia del pobre anciano. Había sido empleado no sé dónde, allá en tiempos, pero por falta de capacidad no logró pasar de un puesto subalterno. Al quedarse viudo de su primera mujer, la madre de Prokófsky, se volvió a casar con una medio campesina. Desde aquel punto y hora ya no hubo paz y tranquilidad en su casa. La nueva consorte se puso los pantalones y los trataba a todos a la banqueta. Su entenado, el estudiante Prokófsky, que a la sazón tenía 10 años, tuvo que padecer mucho a cuenta del odio que le tenía su madrastra, pero por fortuna se arreglaron de otro modo las cosas. El propietario Bukov, que había conocido en otro tiempo a su padre, cuando estaba empleado, y constituyóse a poco menos en su protector, tomó a su cargo al chico y le puso en un colegio. Interesábase por el muchacho por la única razón de haber conocido a la difunta madre, cuando ésta, doncella entonces de Ana Fyodorovna, gozaba de sus beneficios, y por su mediación contrajo matrimonio con el empleado Pokrovsky. En aquel entonces, el señor Bukov, como buen amigo de Ana Fyodorovna, tuvo el rasgo de regalarle a la novia una dote de 5.000 rublos. Por cierto que es hasta hoy un enigma a dónde iría a parar todo ese dinero. Todo esto me lo contó la propia Ana Fyodorovna. El estudiante Prokófsky no me habló jamás de su familia y no le hacía gracia le preguntasen ni por sus padres. Dicen que su madre había sido muy guapa, motivo por el cual me choca que se casara con un partido tan desventajoso como el que representaba aquel hombre insignificante. Por lo demás, al 4.º año de casada, pasó la pobre a mejor vida. De la escuela pasó el estudiante Pokrovsky a un gimnasio y de allí a la universidad. El señor Bukov, que solía hacer frecuentes viajes a San Petersburgo, no lo abandonó allí, sino que siguió protegiéndolo. Desgraciadamente, no pudo Pokrovsky, por lo delicado de su salud, proseguir sus estudios, y entonces fue cuando el señor Bukov se lo presentó formalmente a Ana Fyodorovna y le buscó colocación en su casa para que, a cambio de la habitación y la comida, le enseñase a Sasha todas las ciencias. Pero Prokófsky, padre, para consolar su dolor por la mala vida que le daba su segunda mujer, se entregó al peor de los vicios, la bebida, hasta el punto de estar casi siempre borracho. Su mujer le zurraba de lo lindo, lo dejaba dormir en la cocina, y de tal modo extremó sus rigores con el tiempo, que el infeliz lo aguantaba todo sin chistar, y acabó acostumbrándose a los golpes. No era todavía muy viejo, pero por efecto de la mala vida parecía, como antes dije, no estar del todo en sus cabales.